Buenas tardes, chicos. Hoy, en la tarde de hoy iniciamos en la clase de auxiliar de aduanas. Vamos a entrar en el módulo de procesos administrativos. ¿Ya? Auxiliar de aduanas era la clase que antes se le decía auxiliar portuaria en System Center. Bien. El día de hoy es 29 de abril del 2020. Le damos inicio a la segunda sesión que tenemos de este curso virtual por este mes, por este tiempo solamente, mientras que se nos arreglan las cosas, nos arreglan la situación a nivel de salud, a nivel mundial que hay. Hoy vamos a ver el tema 1 de la clase. La semana pasada fue introductoria solamente. Voy a compartir la pantalla para entonces hablar del tema. Bien. ¿Están viendo ustedes el material, señores? Sí, señora. Ok, empezamos. ¿Por qué tenemos nosotros que hablar de administración o de la gestión administrativa? ¿En qué nos compete a nosotros eso? Nos compete mucho, señores, porque todas las labores que desarrollamos en nuestras vidas requieren de administración, requieren de un poco de conciencia de hacer las cosas. Yo no voy a, si me compro 10 libras de arroz para 30 días, por decir algo, me los voy a gastar en 2 días o en 3 días. No, yo tengo que ver de qué forma acumulo o hago pequeñas agrupaciones, planifico qué día voy a comer, qué día no voy a comer, qué día voy a comer menos, qué día voy a comer otras cosas. Entonces, todo eso requiere una administración. Nosotros no lo entendíamos así porque definitivamente en nuestra situación, en nuestra pequeña vida, en nuestra corta vida, pues vivíamos y hemos aprendido con rudimentos lo que es la planificación, pero no lo habíamos visto administrativamente. Y realmente ya la administración es una ciencia que involucra conceptos, que involucra escuelas, que involucra carreras y especialidades, dependiendo del ramo que se quiera tomar. Entonces, fíjense que la gestión administrativa como tal es el conjunto de acciones mediante las cuales una persona, un directivo en este caso, desarrolla las actividades cumpliendo unas fases. ¿Qué fases? La primera es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Oye, pero ¿cómo así? Tienen que aprenderse todo eso. Pues tú lo sabes hacer. Tú lo sabes hacer desde tu casa. Imagínate, tú, como dije ahorita, tienes 10 libras de arroz para ti solo, ya en un mes, en 30 días. Entonces, ¿qué haces? Planeas. Primero, planeaste cuánto te vas a gastar en esos 30 días. Tienes 10 libras. Entonces vas a decir, bueno, a media libra cada día o de a 4 onzas cada día. Ya todo lo planificas de tal forma que cada día tengas una porción para gastarte. Organizar. Cuando vas a organizar, decir, bueno, tal día voy a comer arroz con leche, tal día voy a hacer estas otras, tal día. Lo organizas. Y cuando estás en el proceso, cuando diriges a la persona que te vaya a cocinar o si eres tú misma, cómo se va a efectuar la tarea. Y controlar es que cada vez, y coordinar y controlar que cada vez que vayan pasando los días, en la medida que van pasando, tú vas revisando que todavía te quede eso y que te has gastado cada cosa. Básicamente eso es lo que uno hace. Cuando tienes 3 blue jeans, cuando tienes 2 blusas, cuando tienes ropa, cualquier cosa, con cualquier lencería que tenemos, nosotros la administramos de tal forma que la usamos en ciertas ocasiones, programamos cuándo nos vamos a poner tal ropa, decimos no me puedo poner esto porque hasta que no llegue tal día, y así todo eso hace parte de la labor de la gestión administrativa. No pensemos que solamente es para los gerentes ya lo toman como ciencia, pero nosotros lo sabemos hacer. En nuestros genes, y lo vamos a ver por qué, en nuestros genes ya está la administración impregnada, ya está desarrollada, ya sabemos administrar, en nuestros genes ya lo traemos, ya. Bien, como ciencia se desarrolló la administración por allá a finales del siglo XVIII, ya, el siglo XVIII, XVII, XVIII, cuando en Holanda inició a venderse en los mercados de negros, en Inglaterra, Holanda, en Europa, iniciaron los mercados de negros que siempre eran en los puertos. Se contrataba a unas personas como mayordomos o como administradores del lote de negros, el lote. Siempre en esa época se consideraron a los negros como herramientas, como piezas. Entonces le decían lotes de negros, lotes que llegaban, una persona los administraba y los vendía. Ya. En esa época se desarrolló también lo que era el despotismo ilustrado. ¿En qué consiste el despotismo ilustrado? En que algunas personas consideraron que eran mejores que otras personas y consideraban que ellas podían mandar sobre las otras porque eran más ilustradas, porque eran de mejor aspecto, porque eran de raza más fina, porque eran de linaje más casto, en fin, una cantidad de cosas les llevó a ellos a pensar que ellos sí merecían
tener educación y los demás, los esclavos y los siervos no tenían ningún tipo de educación, no necesitaban educación según ellos, ¿ya? Entonces, en ese despotismo ilustrado se desarrollaron mucho las escuelas de la administración, lo que les digo yo. Y entonces empezaron a pensar de qué forma podían producir mejor las fábricas, los talleres se podían producir mejor. Eso lo vamos a ver más adelante, con todas las revoluciones que hubo, de la revolución industrial, de la máquina de vapor, se generaron muchas cosas que afectaron directamente a la mente de las personas, ¿ya? Entonces, pensar que ustedes no saben lo que es administración es irnos para atrás y decir, oye, o sea que yo no he hecho nada, en mi vida no he hecho nada, todo me lo han hecho. Pues no, yo he hecho muchas cosas. Lo que yo tengo hasta hoy, lo que yo he desarrollado hasta hoy, ha sido fruto de lo que yo he administrado en mi vida. Mi tiempo, lo bueno y lo malo que he hecho ha sido fruto de la administración, buena o mala, obviamente, pero son mis decisiones, son las cosas que yo tomo, básicamente. Entonces vamos a ver un poco la historia, desde dónde comienzan las raíces de la administración. Fíjense ustedes, señores, que en la época de las cavernas, en esa época los hombres eran nómadas, andaban de un lado para otro, por otro lado, protegiéndose de los animales feroces, del clima y todo lo demás. Pero entonces, poco a poco se fueron uniendo, se fueron agrupando y fueron armando tribus, pequeñas caseríos, ya con casas muy rudimentarias. Pero entonces ellos, ¿qué hacían? Fueron sedentarios primero que todo. Decidieron establecerse en un lugar y decidieron protegerse entre ellos mismos de los animales. Entonces, ¿cómo se protegieron ellos? Miraron qué habilidades tiene cada uno. El más grande, el más fuerte, era cazador. El más ágil con las lanzas era de pronto pescador. El más bravo con la comida o para expresar, descoyuntar animales, era el que servía para la comida. Las mujeres estaban en la casa cuidando a los niños, ya protegiendo a los niños. Yo no sé si ustedes han visto de pronto en programas de Nat Geo, cuando la tribu de elefantes. Los elefantes grandes se ponen alrededor de los elefantes, de las elefantes mamás, y las elefantes mamás se ponen alrededor de los elefantes bebés. Entonces ustedes vieran, eso es animal, eso no tiene nada que ver con civilización. Entonces, miren, desde ese mismo momento se entiende que la administración va en nuestros genes porque nosotros entendemos que tenemos que, para seguir subsistiendo, para prorrogar nuestra vida, para alargar nuestra vida, tenemos que buscar los mecanismos para administrar los recursos que tenemos. ¿Y cuáles son los recursos? No solamente tiene que ser dinero, los recursos son económicos, los recursos pueden ser alimenticios, los recursos materiales, su ropa, sus bienes, alimenticios, todos los recursos que tenga a mi alcance, yo tengo que ver de qué forma los administro, o las personas que tengo a mi alrededor, para los alumnos que tengan niños. Eso es un recurso suyo que ustedes tienen que administrar en este momento. Entonces, desde ya, en ese momento, en ese poco concepto que tienen de lo que es la vida civilizada, ya la gente concebía que había una división de trabajo, que unos estaban destinados para cazar, otros estaban destinados para pescar, otros para recoger fruta, otros para la seguridad, para proteger de que no entrara ningún animal. Entonces, fíjense que ya había una división de trabajo clara, como la que hay ahora en las empresas. Poco a poco fue evolucionando y en esta simultaneidad estamos viendo entre los egipcios, hebreos, babilónicos, chinos, estos fueron los primeros, ¿ya? Egipcios, hebreos, babilónicos y chinos, fueron los primeros que en tiempos y lugares diferentes desarrollaron ya lo que fue ya un sistema social mucho más estructurado. Y entonces el caso, por ejemplo, de los egipcios, que con la construcción de las pirámides de Egipto, robaron, cogían, raptaban, compraban y vendían a los esclavos hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos mantienen una disciplina que no tenían antes los egipcios. Los hebreos tenían una disciplina que se lo daba a quién, los 10 mandamientos, a través de quién, de un padre a un hijo, le transfería el conocimiento y el temor a la autoridad, ¿ya? Entonces, por temor a la autoridad, se dejaban sujetar a los egipcios, y eso fue lo que pasó. El gran problema que hubo entre los egipcios y hebreos fue que los egipcios tomaron a los hebreos como esclavos, los vendían y los ultrajaban y los maltrataban, pues sojuzgándolos con el Dios que ellos tenían. ¿Ya? Los egipcios construyeron lo que era la división de trabajo y la construcción de una pirámide. Con la construcción de la pirámide se generó lo que se llama el sistema burocrático. Tarea, vamos a hacerla enseguida, vamos a escribirla por aquí. El sistema burocrático. Glosario. Vamos a hablar de un glosario y el glosario es ¿qué es burocracia?
Van a entender ustedes que burocracia se lo vamos a encontrar. ¿Están ahí conmigo, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema burocrático es el que, yo no sé si ustedes han ido a hacer alguna vuelta en una notaría, en la notaría de Soledad o de Barranquilla, lo que sea, cualquier notaría, cualquier entidad, entidad, no vamos a decirle, cualquier trámite gubernamental. Ya permítame, déjenme pasarle este teléfono, este link a cualquier trámite gubernamental, tienes que pedirle permiso a fulano, tienes que irte para, no, que tienes que irte para otra parte, no, que tienes que irte para acá, ahora tienes que ir a buscar la firma no sé quién, ahora tienes que ir a buscar la firma de no sé quién. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso lo que hacen es dilatarte el proceso, ya, te dilatan de tal forma el proceso que tú, oye, tengo que ir a tantas partes para hacer una sola cosa, que demoras tanto. Eso es lo que es la burocracia más o menos, ahí le dije más o menos una explicación un poco rudimentaria. Pero fíjense que a través de los esclavos egipcios, los esclavos hebreos que tenían los egipcios, se desarrolló fuertemente la agricultura. No sé si ustedes han leído las escrituras de la Biblia y habla de José. Y José fue un hebreo que enseñó qué días, qué temporadas, qué frutas podían o frutos podían cultivar en qué tiempo y en qué arena, en qué tipo de suelo. Y además construyó grandes bodegas para almacenar. Entonces desarrolló lo que es el almacenamiento. Una clase que ustedes van a ver, manejo de almacenamiento. Unas bodegas inmensas para guardar, con las condiciones específicas para guardar alimentos, para dar provisión para el tiempo que no haya. Entonces fíjense ustedes que ya la administración desde hace mucho tiempo, con toda su estructura, estaba desarrollada. Los hebreos, como les digo, con el patriarcado, aprendieron lo que es la disciplina, la provisión, el ahorrar, el guardar, el no desperdiciar, el sembrar, el darle a otras personas, el ayudar a los demás. Ya, son reglas que debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así es que somos grandes realmente. Los babilónicos, por su parte, mientras que los egipcios tomaban a los hebreos como esclavos, los babilónicos, con su código Hammurabi, que era algo así como los mandamientos, pero mientras que los mandamientos te enseñan un temor al Eterno Todopoderoso, el código Hammurabi te enseña un temor a la naturaleza. Ama la tierra, ama los animales, ya, ama los animales, no puedes comer carne, no puedes comer tal cosa. Entonces se dan cuenta que los hindúes, perdón, tienen hambre y no pueden comerse una vaca, pueden tener la vaca ahí de todo, tienen muchas vacas y tienen chivo y todo, pero no pueden comerse no solamente las comidas que ellos tienen y no pueden sacrificar a ningún mico. Los micos andan por allá a rienda suelta, ¿por qué? Porque ellos no pueden sacrificarlo, ellos le roban las cosas a esa gente y mejor dicho, ¿ya? Porque ese código Hammurabi se concentró más en la naturaleza, en la tierra, amor a la tierra, amor a la naturaleza, amor a todos los seres, a las plantas, ¿ya? Y tenían unos lineamientos sociales, amar al hombre, unos lineamientos sociales en donde mostraban respeto por el hombre, respetan las creencias ajenas. Miren, los egipcios también fueron así, eso no podemos negarlo. Y los hebreos también, y los babilónicos también, ellos respetaban, de hecho, ellos tienen tantos dioses, ¿saben por qué? ¿Cuántos dioses tienen los babilónicos, la gente de India? Tienen más de 2000 dioses, porque ellos cualquier dios adoran por si acaso. Imagínense ustedes, por si acaso es un buen dios, entonces ellos lo adoran y le ponen altar y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que esa forma de vida les enseñó a ellos a tener grandes construcciones, una sociedad muy civilizada, ¿ya? Entonces ya ellos desarrollaron lo que fueron el contrato de trabajo y salarios. Entonces ellos traían a las personas y las contrataban con un salario, aunque fuera pequeño, pero no importaba, ¿ya? Era un contrato bueno. Y también desarrollaron las leyes en la sociedad, cómo se puede vivir en la sociedad con las demás personas, ¿ya? Entonces fíjense cómo se fue estructurando la sociedad poco a poco. De ellos pasamos a los chinos. Los chinos tampoco tuvieron esclavos. Los chinos tuvieron también personas siervas que trabajaban, ¿ya? Y los chinos desarrollaron muy bien, afinaron muy bien la división del trabajo con la gran construcción de la muralla china. Entonces ellos decían quiénes eran, y no había burocracia aquí, sino que ellos decían quiénes eran los que servían y a quiénes tenían que servir. O sea, los que servían eran capataces y los siervos, o sea, las personas que van a trabajar. Y los capataces que eran los que administraban. No había ese poco de burocracia que se iba con los egipcios. Imagínense que los egipcios había el obrero base,
el capataz del grupo de obreros, el supervisor del grupo de capataces, el guardia del grupo de ¿qué fue lo que dije ahorita? Obrero, capataz, supervisor, guerrero que protegía y cuidaba a los supervisores. Es una gran línea. En estos días me estuve viendo, bueno, ahora que salieron de Semana Santa, no sé si se vieron una película, Dioses y Reyes. ¿Se han visto esa película? De la película de Moisés, Dioses y Reyes. ¿La han visto? No. No. Mírense esa película. Esa película dice mucha realidad de lo que pasó realmente. Moisés no era un viejito chuchumeco, Moisés era un guerrero. Él fue el ministro de defensa de Egipto, ya Moisés tenía mucha fuerza. Entonces él tenía mucha estrategia en cuanto a la supervivencia y a todo, construcción de armas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés, que ahí podemos ver, perdón, ahí podemos ver en esa película cómo se estratificaba en los egipcios, en la construcción de esos pirámides, de esas esfinges, de esos templos, había mucha estratificación. Entonces, unos eran los siervos, los que hacían un bloque, otros eran los que no sé qué, otros, y así, un nivel de burocracia impresionante. ¿Ya? Bien, me vi un poquitico. Los chinos. Con los chinos hicieron algo muy importante para la sociedad y fue la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? Oye, construir canales y construir calles y construir acueductos, alcantarillados, acueductos para que llegue agua a mi casa y alcantarilla, perdón, es para que se vayan los desechos de mi casa. Alcantarilla para que se vaya el agua del inodoro, del retrete o lo que sea como en ese momento había. ¿Ya? Ellos desarrollaron la administración pública, hospitales, escuelas. Mira que los chinos ya, por eso que los chinos son pioneros en la escritura y en todo, porque ellos fueron muy organizados en ese aspecto. Ellos desarrollaron, ellos quisieron aprender más, ¿ya? Y se copiaban de los otros, siempre han sido copiadores, perfecto, no importa. No importa que nos copien, pero lo importante es ser bueno, y ellos quisieron ser lo mejor. Y con las máximas de Confucio, ellos tratan el respeto a la vida, el respeto a la sociedad, el respeto al hombre, el respeto al trabajo. Entonces ellos tanto es así que en este momento todavía la sociedad china, los asiáticos, ellos respetan mucho su sistema laboral. Y allá no hay sindicatos, como aquí, que aquí hay sindicatos y las empresas paran, allá no pueden hacer eso. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen pliego de ofertas. Ellos dicen, aquí hacen pliego de peticiones. Oye, denos más primas, páguenos muertos, páguenos no sé qué, denos días de descanso, denos regalos. Aquí dicen pliego de peticiones, ellos dan pliego de ofertas. Si trabajamos y producimos 100.000, ¿cuánto nos da? ¿Qué nos das? Si hacemos esto, ¿qué nos das? Si proponemos esto, ¿qué nos das? Si no nos incapacitamos, ¿qué nos das? Ese es el pliego de ofertas de ellos, imagínense ustedes. Entonces, fíjense la mentalidad de ellos, que cambia completamente. Ellos están muy bien. Y ellos estuvieron aislados completamente todo este tiempo de los orientales, de nosotros. Perdón, de los occidentales. Ellos como orientales estuvieron aislados todo el tiempo. Y los occidentales, por su parte, tuvimos una muy mala influencia, pésima influencia, que es de los griegos. Y entonces nosotros decimos, ay, señor, pero ¿cómo así, señor? Que no sé qué, los griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón, eso ha sido lo peor que hemos tenido en la vida, señores. ¿Por qué ha sido lo peor? Porque nos enseñaron lo que se llama la universalidad o amar a los hombres en general. Entonces Sócrates, por lo menos, él decía, el hombre debe amar a otro hombre, en todo el sentido de la palabra. No estamos hablando de que, ay, que debe hablarlo como persona, no, en todo el sentido de la palabra. Imagínense aquellas escenas también. ¿Ya? Sócrates con sus discípulos, los discípulos con Platón, Platón con los otros discípulos y así. Eso era un reguero de hombres. De hecho, véanse la película Una Tarea, Alejandro Magno. La otra semana vamos a hablar de Alejandro Magno, ¿vieron? Véanse esa película, la van a buscar y se van a dar cuenta cómo Alejandro Magno, como griego, como romano que era, conquistó todo Oriente, todo Occidente. Perdón, Oriente, todo acá nosotros. No, Oriente son ellos. Nosotros somos occidentales. Todo Occidente conquistó a Alejandro Magno. ¿Y qué conquistar, señores? ¿Quién me dice qué conquistar? Brian, ya tú estás en clase. ¿Estás aquí, Brian? Brian. Vamos a llamar a Brian a ver. ¿Quién me dice qué conquistar? ¿Quién me dice que conquistar? Hola, Profe, Es como apoderarse de algo. Brian,
Brian, ¿pudiste conectarte? Ok, sí, un abrazo. Listo. A ver, ¿qué me decía? ¿Quién me hablaba? ¿Qué es conquistar? ¿Cómo Es señor? como apoderarse de algo. Yo, Como apoderarse de algo, como conquistar un territorio, una sociedad, algo así. Muy bien. Pero entonces piensen ustedes que ustedes entonces piensan, ay, con conquistar es por lo menos cuando yo conquisto a mi novia, que ay, ella hace, ay, es más linda y no sé qué. No, señores, conquistar y colonizar es apropiarse completamente de un territorio. Entonces, por ejemplo, yo voy a tu casa, yo, Candelaria Martínez, voy a tu casa y pongo mi bandera. Y tú no puedes hablar tu lengua, tienes que hablar el lenguaje que yo te digo. Tú no puedes usar tus vestidos, tú tienes que usar el vestuario que yo te digo. Tú no puedes creer en tu Dios, tú tienes que creer en el Dios que yo te digo. Tú no puedes usar tu moneda, tú tienes que usar la moneda que yo te digo. Si yo soy de otro país o en otro lugar, tú tienes que hacer absolutamente lo que yo te digo. Esto es colonizar, señores. Eso es colonizar, apropiarme de tu mente, lavar lo que tú tenías en tu mente como bueno y decirte yo, lo que yo tengo es mejor para ti, te sirve más. Así que olvídate de todo lo que tú te sabes, tú tienes que aprender desde lo mío. ¿Ya? Entonces, eso lo hizo Alejandro Magno. Y ustedes se ven esa película y les va a encantar. Alejandro Magno tuvo como 500 amantes, varones, y una sola esposa, porque ellos eran así, los griegos eran así. Eso es un error de fábrica de ellos, no sé. Y eso también con los romanos. Entonces, fíjate que los griegos desarrollaron la universalidad, las universidades, y ellos tenían mucho tiempo, en este tiempo que se desarrolló, lo que yo les hablaba aquí de la historia del despotismo ilustrado, ellos consideraban que ellos eran mejores personas y eran estudiados. Oye, ¿cómo no van a tener tiempo para estudiar? Se la pasaban todos los días en la universidad, en esos concilios, en esos teatros. ¿Cómo no van a tener tiempo si tenían los esclavos trabajando? ¿Ya? Les voy a contar una historia. Ustedes han oído hablar de lo que es eh, pan y circo. ¿Sí han oído hablar de eso? No. Señor, Bien. que vemos nada, no. Pan y circo, imagínense ustedes esto. En esta época, ustedes se han visto la película, es que a mí me gusta ver mucho cine, pero ver para extraerle el jugo, porque todas esas películas que dan tuvieron que haber leído historia, y a mí me da pereza un poco los libros de historia porque los inventan un poquito, entonces yo me gusta ver películas para ver la historia de cómo fue la cosa. Los libros de El Gladiador. ¿Se han visto la película El Gladiador? No, señor. Ah, yo pensé que me iban a Sí. decir que no. Bueno, una sola que se lo vio. Bueno, en esa película, el gladiador estaba frente a qué? A un teatro, ¿cierto? A un circo. Bien, en esa época, fue en esta época, en la época del despotismo ilustrado. ¿Qué pasaba? Que como la gente, los siervos, los esclavos, veían y tenían que atender a los hijos de los dueños. Tenían que lavarle la caca, tenían que llevarlos al colegio, tenían que llevarlos al médico. ¿Y mis hijos qué? Yo como esclavo, ¿mis hijos qué? No los puedo meter a un colegio, no los puedo llevar a la salud, nada, mis hijos se mueren chiquitos. Allá los hombres no llegaban a los 30 años, a los 40 años. Se morían de 15, 18 años por enfermedad, por caries. Imagínense ustedes esa época. Había un trabajo que se llamaba hollinador, hollinador. Y el trabajo hollinador era lavar las letrinas. ¿Tú sabes lo que es meterse en una letrina? ¿Sí saben lo que es una letrina? ¿Aló? ¿Sí saben lo que es una letrina? Es un inodoro, pero que no tiene ducto de agua, sino es como una gavetica abajo del suelo, ya, una gavetica abajo del suelo, y la gente se sentaba ahí, buscan ahorita que es una letrina, lo buscan ahorita en internet, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasaba? Que ustedes, permítanme un segundo. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Los hollineros, ¿qué hacían? Lavaban las letrinas. Tú sabes lo que es tú ensuciar por un mes o una familia ensuciar por un mes y que llegue una persona y recoja toda la caca de todo el mes de esa gente. Ese trabajo estaba en esa época, el hollinador. Imagínense, les voy a contar un chiste. No es chiste, es realidad. Que
había una enfermedad que se llamaba horquillosis y era porque pesaban los testículos. Los varones que están aquí saben que tienen sus huevitos y están llenos de rayitas, ¿verdad? De arruguitas. Imagínense que el hollinador, como no se bañaba y tenía que estar entrando ahí, se le incrustaba la caquita, se le incrustaba la mugre ahí en sus huevitos y le pesaba mucho el huevo y le jalaba el huevito. Se alisaba el testículo. Imagínense ustedes ese cuento. Así pasaba, ese era el riesgo de trabajo de ellos. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? En esa época, ¿qué dijeron ellos? No, vamos a protestar, dijeron los siervos, los esclavos, vamos a protestar. Vamos a decir que no vamos a seguir lavando hasta que no nos den a nosotros las condiciones también hospitales y escuelas. ¿Y qué hizo los emperadores? Listo, vamos a ver qué hacemos, qué hacemos. Vamos a hacer unos, ¿cómo se llaman esos teatros? No se llaman teatros, se llaman coliseos. Vamos a hacer unos coliseos y vamos a traer animales feroces de la selva y vamos a traer gladiadores y vamos a traer toda clase de animales para que el pueblo vea un circo. Y mientras que están viendo circo les voy a dar pan. Y mientras que están comiendo pan y circo, se les olvidan sus problemas, señores. Imagínense qué estupidez esa. Y adivinen qué, señores, que eso pasó. Y eso fue real. Se le olvidaron los problemas a esa gente. Y todavía, Laura, y se nos olvidan los problemas a nosotros. Viendo novela, viendo este poco de cosas que están pasando y que nos regalan los subsidios, nos dan subsidio para esto, nos dan subsidio para esto, nos trajeron un platico de comida ahora en estos días, una compra. Entonces ya creemos que ya se nos arreglan los problemas. No, el problema no es así. Tenemos ese problema desde hace muchos años. Ya nos colonizaron mal, nos enseñaron mal. Entonces, ¿qué pasaba? La gente entraba a los circos, vengan, vengan todos. Su emperador los quiere tanto que les trajo a ustedes a tal tigre o al tal oso y van a pelear contra estos cristianos. Y se comían a los judíos, porque no eran cristianos, no judíos, a los judíos. Y se comían a los hebreos y mejor dicho, decían cantidad de maldades esos griegos en contra de las personas. Y entonces en la mitad del circo callaban a todo el mundo y les daban pan, pan y vino, y entonces la gente se era feliz y se les olvidaron sus problemas. Esa es la mejor técnica que ha tenido el Estado y los estados para olvidar a la gente, el pan y el circo. Les dan un programa chévere, protagonistas de nuestra tele, la voz no sé qué, la televisión no sé qué, cualquier cosa para que se te olviden tus problemas y pienses en función de ese problema nada más. Y después, ¿qué pasa de ese programa nada más? Y después que te dan un subsidio para que te quedes calladito. No te pasa nada, no olvídate de todo. Tenemos que despertar, hijos. Es por eso que se vuelve ciencia cuando uno entiende los errores de los demás. Cuando yo entiendo los errores que yo cometí, y si ustedes ahora tienen un problema y tienen, tienen que administrar vidas, tienen hijos, o tienen que administrar un trabajo porque no tuvieron la cabeza fría de estudiar cuando la mamá les decía estudia, mijo, o no quisieron estudiar en tiempo, tienen ahora que afrontarlo, ya despertar. Ya, fue el tiempo de olvidarse de aquel momento que perdieron. Ahora tienen que despertar y trabajar entonces, ¿para qué? Para lo que quieren. Por eso tienen que estudiar esto. Los romanos lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que los griegos nos hicieron tanto daño que llegó hasta los romanos. Es lo mismo, griegos y romanos son lo mismo. Entonces ya estructuraron la organización y ya entonces se desarrolló la administración pública, pero entonces como que para satisfacer a ellos, para satisfacer a la sociedad. Y hubo un sistema de fabricación, lo que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que anteriormente, todos trabajaban bien. Bueno, cuando en la época los indígenas y todas esas cosas, pero lo que nos colonizaron fue un desmadre, como dicen los mexicanos, ¿ya? Porque entonces ya era lo que teníamos que pensar como pensaban ellos, si no nos empalaban. Busquen ahorita esa palabra empalar, ¿oyeron? ¿Cómo empalaban? Empalar, empalar. Oh, sí, sé que ya, ya sé que es. Empalar, sí, empalar es a las personas que no seguían la religión de los griegos, los empalaban. ¿Y cuál es la religión de los griegos? La religión católica, ¿ya? Y entonces había en este siglo, miren que estamos aquí viendo, en una época muy fuerte que se llamó el feudo, y en esta época el rey era el que mandaba, miren el sistema piramidal, en donde decía que estos eran los únicos que eran personas. Los únicos que se consideraban personas eran estos. Entonces, ¿quién es? El rey era la persona más alta, la persona que más valía en la sociedad, el que le seguían los duques y los papas, le seguían el rango al rey, los obispos y algunos guerreros, ¿ya? O abades, como le dicen, que son ministros, y los soldados y campesinos. Y falta alguien. ¿Quién falta? A ver.
De todos los que hemos hablado ahorita, el tipo de personas, ¿quiénes faltaban aquí? Me quedé sola. Todos se ¿Cómo, fueron a... señor? ¿Cómo? ¿Quién falta aquí? ¿Qué persona falta aquí? Los El esclavos. primero al rey. Correcto, correcto, muy bien. Faltan los esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos no son personas. Los esclavos no son personas. Pónganme en silencio, por favor. Los esclavos no son personas. ¿Ya? Entonces, en este momento, ¿qué pasó? Que ellos eran personas, ellos eran considerados el que más valía, el que valía un poco menos, el que valía un poco menos todavía y el que valía menos, menos. Pero los soldados, los esclavos, no valían nada. No eran personas, no eran personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que el que colonizaba llegaba a un lugar y decía, esto es mío, y se aprovechaba una tierra y se convertía en un señor feudal. Pero entonces, por lo menos los reyes católicos, los reyes de España, o todos los reyes, en fin, del mundo, ellos no pueden estar en todas partes, en su tierra y en su palacio y en todas partes. Entonces, mandaban a un virrey o a una persona que gobernaba en tal lugar. Y fue lo que pasó cuando mandó con Cristóbal Colón, que mandó a Cristóbal Colón y mandó unos virreyes, a unas personas para administrar, por una parte la Gran Colombia, por otra parte allá en Venezuela y así, varios lugares para que manejaran su tierra. Y ese señor feudal era dueño de las tierras o administrador de las tierras y también de las personas que vivían en esa tierra. Y entonces como dueño y señor tenía que hacer que imponer el idioma, el lenguaje, el idioma, la vestimenta, la alimentación, la religión, la moneda, todo. Eso es lo que es el feudalismo, señores. Es el trabajo del siervo para su señor, a cambio de protección. Entonces, ¿qué pasaba? Una persona estaba aquí, miran aquí unos pedacitos de tierra, una persona era dueña en su feudo, ¿y qué pasaba? Que si llegaba a salir de aquí, otra persona lo tomaba como esclavo y lo vendía. Entonces ellos por no salirse se quedaban aquí pidiéndole a él que por favor que le diera permiso de quedarse aquí y que cuando más él le paga y le da la comisión para pero no lo deje irse de su familia. Entonces el señor feudal se quedaba y le daba protección para que nadie se lo robara y los marcaban. El señor feudal podía ejercer poder y justicia sobre los siervos, podía tener las hijas de él, podía tener a la mujer de él. Véanse una película que se llama... Ay, ahora se me olvida el nombre de ella, que es muy buena. Que el hombre que... Ah, ustedes también se vieron Corazón Valiente. ¿Se vieron esa película? Esa sí. No, yo. Esa No. de este señor que era, ¿cómo se llama él? Mel Gibson, que era soldado de Irlanda y que cuando él se iba a casar tenía que entregarle a la esposa, el primer varón que tiene que tomar la esposa no era al esposo, sino al señor feudal. ¿Cómo les parece a ustedes ese cuento? Eso pasó y eso era realidad, es una realidad. También lo hizo otra película que se llama La Catedral del Mar. Creo que se llama La Iglesia del Mar, no me acuerdo muy bien, que es muy buena por Netflix. Y entonces, ¿qué pasaba? Ahí se muestra cómo en el tiempo feudal, si una persona, una mujer, era bonita o era mujer, tenía que dejarse mancillar del señor, ¿ya? En fin, porque era dueño, ¿ya? El feudo podía ejercer poder y justicia sobre los siervos y les exigía una comisión a los esclavos, una comisión a los siervos, perdón, y los esclavos tenían un servicio gratis, ¿ya? Y decían que habían tres clases de personas, lo que les decía ahorita, los que oraban, los que hacían la guerra y los que estaban en la monarquía o los que servían a la monarquía. Los demás no eran personas, eran herramientas, ¿ya? Eran herramientas. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Aló? Díganme cómo se sienten ustedes con esa información. Se quedaron dormidos. Muy bien, señor. Todo Excelente. espectacular hasta ahora. Chicos, Bien, es bien. que, ¿por qué cuento todo esto? Porque la única forma de yo entender por qué yo soy así de bruta, porque yo me equivoco tanto, porque siempre quiero que todos me lo regalen, porque a mí me enseñaron, en aquel momento me enseñaron que yo no podía pensar, que solamente los que estaban bien, los que Santiago te iba a dar. ¿Ya? Quique. Óigame, baje la voz, ponga el micrófono. ¿Ya? Todos pongan micrófono. Muten el micrófono, perdón. Yo pienso que el otro, si es un gringo, sí vale. Si es un hombre blanquito, no sé qué, sí vale. Yo porque soy negrita y sucia y gordita, no valgo. ¡No!
Eso me lo inculcaron a mí, de que ellos eran de mejor raza, de mejor linaje. Eso es mentira. Yo tengo los mismos derechos que todos ellos y yo puedo prepararme y estudiar. Entonces, fíjense, para colmo, ¿qué pasó? Estos feudos, ¿qué pasaba? Que en cada finca habían, pues, fincas, no, terrenos grandes, en la región Caribe, por ejemplo, habían personas que hacían zapatos, otras personas que hacían bolsos, otras personas que hacían ropa, otras personas que hacían camas o catres, ¿ya? Y eso los hacían en donde, en sus casas, y eran talleres artesanales, ¿ya? Talleres y carpinteros. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas, había un señor que era el maestro, que sabía hacer las cosas y le enseñaba a sus hijos, a sus sobrinos, a su familia, y eran aprendices. Entonces estaba el maestro y los aprendices que le enseñaba él, el maestro. Pero entonces, ¿qué pasaba? En este momento solamente podían comerciar con oro, pero si no tenían oro, porque el señor feudal no les daba oro, solamente tenían que hacer ¿con qué? Con trueque, ¿ya? Pero entonces en esta época, como se desarrolló a lo que yo les decía, el despotismo ilustrado de los griegos, ¿qué pasó en esta época? Que llegó un señor que se llama Adam Smith y desarrolló la administración y la teoría de la administración. Y dijo, oye, si queremos que estos talleres mejoren, el maestro, ¿qué hacía? El maestro hacía la masa, compraba la masa, hacía la masa, desarrollaba, armaba los panes, preparaba el fogón, armaba el fogón, los horneaba, hacía todo, todo, todo. ¿Ya? Y dijo Adam Smith, oye, no, ven acá, este man es como bruto, mejor que él nada más sea el que se encargue de amasar, y este que haga la forma del pan, el otro que haga el horno, que arme el horno, el otro que haga sacar del molde, el otro que le eche azúcar, especializar el trabajo. Especializar el trabajo. O sea que especializaban a las personas ¿para qué? Para que el trabajo pudiera ser mejor. Entonces, cada persona hacía una sola cosa. Antes se sabían hacer muchas labores, ahora solamente uno sabe hacer una sola cosa en esa labor, ¿ya? Esta fue la primera idea. Adam Smith es el padre de la administración. A él le debemos todo lo que sabemos ahora, a él le debemos lo que estamos estudiando ahora. Pero pasó algo que partió en dos la historia, que fue la especialización en el trabajo y fue la revolución industrial. La revolución industrial se dio como con la máquina del vapor. Eso se llama energía térmica. La energía térmica consiste en dar energía a través del calor, ¿ya? A través del calor. Bien. Entonces con carbón arrancaban y suministraban calor y había impulso de movimiento. Entonces se desarrolló la máquina del vapor, el buque de vapor, y se desarrollaron las fábricas, ¿ya? Y los talleres artesanales quedaron atrás y se convirtieron en ilegales. Solamente tienen que haber talleres. La gente que quiere comprar ropa no podía comprar ropa en los talleres, sino que tenían que comprar ropa en las fábricas, ¿ya? Nace el capitalismo, nacen los empresarios, nacen las empresas de producción masiva. Antes un par de zapatos se demoraba una semana para hacerlo, ahora no. Con las fábricas ahora hacen 1000 zapatos en un minuto o en una hora, no sé, ya. Las empresas requieren un trabajo más especializado y hombres con mejores conocimientos, entonces ya requieren que sean bachilleres, que sean profesionales, que estudien tal cosa, que estudien tal cosa. Y entonces nacen las escuelas de la administración y es lo que vamos a aprender en este módulo, ¿ya? ¿Y cuáles son las escuelas de administración? La escuela clásica y la escuela científica. Son las dos primeras escuelas. La escuela clásica, que es de Henry Fayol, y la escuela científica de Frederick Taylor. Y muchas más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora, señores? Ustedes van a hacer un cuadro comparativo con todas estas escuelas, qué significan cada una de estas escuelas, y escribir. La escuela clásica de Fayol dijo esto y esto y esto. La escuela científica de Taylor dijo esto y esto y esto. La escuela de Mayor dice esto, la escuela de Mayor. Ahí está. Ahí yo les coloqué unos videos para que lo vean. Y también, ¿qué van a hacer, señores? Van a desarrollar una línea de tiempo. Van a desarrollar. Ya podemos mirar. ¿Están mirando? ¿Miraron las diapositivas? Oye, yo estaba mostrando las diapositivas, ¿ustedes no lo estaban mirando?